Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Es una gran alegría para mí poder compartir la palabra del Señor a través de este canal. Les invito a darle me gusta a este video, a suscribirse al canal En Defensa de la Fe, a dejarnos sus amables comentarios y a compartir el mensaje con sus contactos. Hoy comenzamos un nuevo trimestre, un nuevo estudio, y en esta ocasión vamos a estar estudiando el libro de Hebreos, un libro que contiene grandes verdades oportunas para el pueblo de Dios en este tiempo, ya que nos hablará del santuario celestial y de nuestro sumo sacerdote oficiando en este lugar celestial. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra eterna. Gracias por el alimento que nos envías constantemente para ayudarnos a avanzar con seguridad y con fortaleza por medio de tu santa luz, de tu revelación. Danos humildad para entender tu palabra, para practicarla y para compartirla con otras personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto clave, Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos el privilegio de estudiar en este trimestre un sermón completo del apóstol Pablo. La carta a los Hebreos es una compilación de un sermón poderoso del apóstol para los judíos que en su tiempo habían aceptado el mensaje de Jesús. En esta carta vamos a estudiar grandes enseñanzas que eran necesarias para la iglesia de aquel tiempo, pero que siguen siendo frescas y oportunas para la iglesia de hoy. El comentario bíblico adventista, en la introducción al libro de Hebreos, nos dice lo siguiente: había llegado el tiempo cuando los ojos de los cristianos de origen judío debían abrirse a las realidades celestiales. Cuando su templo fue destruido, les sería necesario que su fe se basara en algo seguro y firme que no fallara. Si su atención pudiera fijarse en el sumo sacerdote celestial, en el santuario y en los sacrificios mejores que los becerros y machos cabríos, no desfallecerían cuando desapareciera el santuario terrenal. Pero si no tenían esta esperanza, si carecían de una visión del santuario del cielo, se sentirían confundidos y perplejos cuando vieran la destrucción del templo en que tanto habían confiado. Era importante que los cristianos judíos entendieran estas cosas, no solo por ellos mismos, sino también para beneficio de las iglesias gentiles que estaban en las provincias, entre las cuales serían esparcidos los creyentes de Jerusalén durante la guerra con Roma, que era inminente. Se cree que en esa hora de crisis apareció el libro de Hebreos. Contenía precisamente la ayuda necesaria, luz acerca del tema del santuario, de Cristo como sumo sacerdote, de la sangre que habla mejor que la de Abel, del reposo que queda para los hijos de Dios, de la bendita esperanza que es segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El libro de Hebreos consiste esencialmente de una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo escogido en los días del Nuevo Testamento y la realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Las experiencias del antiguo Israel bajo el sistema simbólico son presentadas como una lección y una advertencia para los cristianos. Mediante el sistema simbólico y las experiencias de Israel que vivió bajo ese sistema, Pablo procura desarrollar una comprensión y un aprecio más completos por el ministerio de Cristo en las moradas celestiales. Fin de la cita del comentario bíblico adventista.
Dice la hermana Elena de White: compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales. Pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados de este mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que crean en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10, 35 al 37. Matutina recibiréis poder del 31 de diciembre, victoriosos por la eternidad. Primer párrafo. Lección para el día domingo 26 de diciembre. Un comienzo glorioso. Leamos Hebreos capítulo 2 versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pablo le estaba escribiendo a una audiencia que había oído hablar del amor, el poder y el sacrificio del Señor Jesús, pero no tuvieron el privilegio de escucharlo personalmente cuando Él estuvo en la tierra. Aunque no habían sido testigos presenciales de la primera venida de Cristo, sí habían visto las evidencias de que Él era el Mesías y que había establecido su iglesia en esta tierra para que predicara las buenas noticias de salvación. La comunidad judía no solo tenía a su alcance la verdad revelada en las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que además podían constatar por las señales, prodigios y la predicación de los evangelistas que lo que se predicaba acerca de Jesús era la verdad, pues era el cumplimiento de las profecías que estaban redactadas en los libros de la Sagrada Escritura, que ellos amaban y que conocían bien. Dios no los dejó en la inseguridad. Les brindó amplia claridad, abundante luz para que pudieran tener confianza en que les estaba hablando en estos postreros días por medio de su Hijo. Sin embargo, Pablo los exhorta a no descuidar la gran salvación que se les está ofreciendo, porque cuando Dios brinda tanta luz, es un privilegio y de ello no hay duda, pero también es una gran responsabilidad. Y si se descuida la luz que Dios ha dado, las consecuencias son grandes y terribles. De ello tenemos evidencia en toda la Biblia. Guardemos siempre en nuestro corazón la forma como Dios nos llamó a conocerlo y a vivir en santidad, para que a cada paso podamos tener certeza de que no estamos solos, que Dios nos acompaña y que nos fortalece para que mantengamos nuestra fe firme sin fluctuar. En la matutina, a fin de conocerle del capítulo del sábado 17 de julio, el peligro del descuido, en los párrafos 2 al 4 leemos lo siguiente: necesitáis estudiar y contemplar estos grandes temas, para no caer en la indiferencia y endureceros hasta no ceder a las condiciones del maravilloso plan de salvación, y ser demasiado orgullosos para humillaros al comprender vuestra propia condición caída. El Señor ordena a los niños y a los jóvenes que busquen la verdad como tesoro escondido
y que sean atraídos y fascinados por aquello que une lo humano con lo divino. Bien puede preguntar el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Solamente una persona divina podía mediar entre Dios y el hombre. La redención humana es un tema que bien puede exigir hasta el máximo el ejercicio de las facultades mentales. No podemos decirles a los jóvenes o a los de edad madura, no tenéis nada que hacer en esta gran obra. Pedimos un esfuerzo constante. Debéis ser diligentes para asegurar vuestra vocación y elección. Lección para el día lunes 27 de diciembre. La lucha. Primera de Pedro 4, 14 al 16 nos dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La iglesia primitiva vivió la experiencia de ver la mano de Dios obrando en su medio de manera constante y poderosa, pero tuvieron sobre ellos el odio y la perversidad de Satanás y sus demonios de manera diaria. La comunidad que los rodeaba se levantaba contra ellos porque se sentían reprendidos por la santidad practicada de los creyentes. Y si lo aplicamos a la vida de los judíos creyentes en Cristo, era aún más complejo. Muchos de ellos eran rechazados por su familia, debido a que aceptar a Jesús era visto como una traición a la fe tradicional hebrea, ya que implicaba abandonar ciertas prácticas que el judaísmo consideraba sagradas y perpetuas, tales como la circuncisión, los sábados ceremoniales, las fiestas solemnes, el ofrecimiento vespertino y matutino del Cordero y otras prácticas que los judíos consideraban sagradas y perpetuas. De manera que seguir a Cristo tenía sublimes privilegios espirituales para estos creyentes, pero también dura y cruel persecución y desprecio por parte de la sociedad. La historia cuenta que a muchos cristianos les quitaban su casa tan solo por ser creyentes en Jesús. Los golpeaban sin razón, los humillaban en público y les decían que debían poner la otra mejilla. Los niños les eran arrebatados para ser ofrecidos a los leones y a otros cristianos se les echaba en la cárcel inventando falsas razones. No era nada fácil vivir como cristianos en aquella época. Pablo invitó a los creyentes a sentirse privilegiados por sufrir a causa de la fe, ya que estaban siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. Los animaba junto con Pedro a saberse bienaventurados por sufrir a causa de esa fe verdadera. Lo cierto es que en este mundo todos tendremos que participar del sufrimiento. Los que son de Cristo sufrirán por ser fieles y por exaltar la verdad y por negarse a sí mismos. Pero los que rechazan a Cristo sufrirán por no tener esperanza, por no saber en quién creer y como resultado de sus pecados. Porque todo lo que el hombre siembra, eso finalmente cosechará. Dios nos ayude a sufrir con fe, por hacer la voluntad de Dios y no a sufrir por cosechar las consecuencias de abandonar la verdad y practicar el pecado. La matutina exaltada a Jesús en el capítulo del 4 de octubre, titulado Un nombre real, párrafos 3 al 4, dice lo siguiente: Oh, si tan solo el pueblo de Dios confiara en Él y aceptara el extraordinario tesoro de conocimiento que se le ofrece. Ante nosotros tenemos el ejemplo supremo y más santo. Jesús fue impecable tanto en pensamiento como en palabra y acción.
La perfección caracterizaba todo lo que hacía. Mientras nos señala la senda marcada por Él, nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Poseemos una norma perfecta, la palabra del Dios viviente. Nos ha dado esta palabra para que sea nuestra guía y consejero. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los cristianos, los que deben representar a Dios en el mundo, no deberán andar en busca de doctrinas nuevas y extrañas. No deben tratar de penetrar los misterios del futuro. Su deber es vivir en este mundo de tal manera que puedan recibir la aprobación divina. Martes 28 de diciembre. Malestar. Hebreos 12, verso 3 y versos 12 al 13 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La lección de hoy nos llama a poner nuestra vista en Jesús, quien tuvo que sufrir mucho a causa de su fidelidad al Padre. Él no se rindió, Él no abandonó su misión, aunque tuvo que padecer la mayor angustia que ser humano alguno jamás ha sufrido. La persecución que la iglesia, a la que Pablo escribía, tuvo que soportar no fue corta, no pasó rápidamente. Muchos estaban en la cárcel a causa de su fe, otros tenían que soportar calumnias sobre su buen nombre. Todos experimentaban desprecio por causa de Cristo. Pablo no les dice que se rindan, más bien los invita a considerar a Jesús para que al ver su ejemplo puedan mantenerse firmes. Les promete que así como Cristo venció, ellos también vencerán. No les dice que la persecución va a pasar, no, el problema va a continuar, pero la provisión divina no les va a faltar. El cristiano que sigue a Cristo con la esperanza de que todo sea color de rosas, o que todas sus peticiones les sean respondidas, o que la fe les sea un amuleto para tener siempre lo que desea, está engañado. La fe no es la solución a los problemas físicos y terrenales. La fe es el don que Dios nos da para que podamos creer en Él, amar y obedecer su palabra y mantenernos firmes ante los sufrimientos que en este mundo tenemos que soportar. Elías el profeta es un gran ejemplo de valor, de resistencia, de amor por la causa y de perseverancia en el bien hacer. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando tuvo que mantenerse firme contra Jezabel, sintió desaliento, pensó que no valía la pena continuar la pelea por la reforma de su pueblo y hasta deseó la muerte. Elías no era un hombre de poca fe. Él tenía mucha fe, tenía mucho amor por Dios y aprecio sincero por la causa justa. Pero cuando sus expectativas no se cumplieron, su ánimo cedió y su tristeza se hizo inmanejable para él. Creyó sinceramente que lo que había acontecido en el Monte Carmelo iba a conmover a todo el pueblo y a Jezabel y al rey. Sintió que la reforma llegaría a todos en Israel, que el rey y la reina por fin reconocerían públicamente que el verdadero Dios era Jehová. Pero cuando oyó lo que la reina le mandó a decir, entonces todo se vino abajo y su fe flaqueó. La reina mandó un mensajero y le dijo que iba a poner a Elías como uno de los sacerdotes de Baal, es decir, que lo iba a degollar. No solo era miedo a morir lo que hacía correr al profeta, era también el hecho de que sus expectativas no se hubieran cumplido.
Debemos cuidar de que nuestros deseos no sean mayores que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Si nuestros deseos son mayores que nuestra fe, entonces si no se cumplen, nuestra fe desaparecerá. Pero si nuestra fe y nuestra confianza en el Señor es mayor que nuestros anhelos, que nuestros deseos y que nuestros planes, aunque estos no se cumplan, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor se mantendrá firme. Y pase lo que pase, adoraremos, serviremos y obedeceremos al Rey del universo. Aunque Dios no nos responda como esperamos, y aunque no pase lo que deseamos que pase, seguiremos siendo fieles y leales al Señor, aceptando su plan con humildad. La matutina Alza tus ojos, del capítulo del 30 de abril, titulado El Gran Ejemplo, último párrafo, dice lo siguiente: la salvación de los seres humanos significa mucho más de lo que muchos imaginan. Significa que hemos de elegir el camino de Dios antes que nuestros propios caminos. El Señor no puede salvar a los hombres mientras éstos rehúsen humillarse al oír los reproches y advertencias que les envía, tratando afanosamente de hacer predominar su propia voluntad y siguiendo su propio curso de acción. Lección para el día miércoles, 29 de diciembre. Avanzar juntos. Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sobre el profeta Elías en su momento de quebranto y temor, el comentario bíblico nos dice: después de un triunfo tan completo sobre los profetas de Baal y de una demostración tan grande de valor, habría parecido que el profeta de Dios estaba listo para hacer frente a cualquier prueba de su fe. Uno podría suponer que Elías nunca permitiría que flaqueara su fe, habiendo tenido una evidencia tan notable de la presencia y la bendición de Dios. Pero estaba sufriendo por la reacción que tan frecuentemente acompaña a un éxito notable. Había esperado que la gloriosa victoria del Carmelo quebrantaría la fascinación que Jezabel ejercía sobre el rey. El profeta quedó abrumado cuando se le informó de la obstinada resistencia de la reina ante la nueva exhortación a una reforma. No estaba preparado para el odio frío, calculado y pertinaz de esta impía reina. Solo podía pensar en la forma de escapar de las garras de una enemiga tan perversa e implacable. Sin pensar en las consecuencias de su conducta, huyó para salvar la vida. Elías no hizo bien al abandonar su puesto del deber. Aún no había terminado su obra, solo había comenzado la batalla. Si hubiese resistido valientemente y respondido con un mensaje para la reina a fin de que recordara que el Dios que le había dado la victoria sobre los profetas de Baal no lo abandonaría ahora, habría contado con ángeles listos para protegerlo. Manifiestamente, los castigos de Dios habrían caído sobre Jezabel, se habría producido una tremenda impresión y por todo el país se habría difundido una gran reforma. Profetas y Reyes, página 118. Al huir para salvar su vida, Elías ayudó al enemigo. La fuga a Beerseba tuvo mucha influencia para anular la victoria del Carmelo. La depresión del profeta había alcanzado su grado máximo. En la hora de victoria, en el monte Carmelo,
se había exaltado hasta los cielos. Ahora, al recordar lo que había sucedido solo unos pocos días antes, su ánimo llegó a la más profunda depresión. Deseó morir. Su sufrimiento fue una reacción ocasionada por una gran tensión. Es lo que se experimenta a veces después de que el alma es exaltada hasta las alturas de la gloria y de la victoria, lo que suele venir después de un gran reavivamiento religioso, cuando el alma cede ante el desánimo y la depresión que provocan las pruebas de la vida diaria. Es bueno recordar que nadie en este mundo puede morar para siempre en la cima de la montaña. La senda de la vida a veces desciende por el valle, donde las penalidades y los desengaños son los factores inevitables de la existencia. Es fácil estar feliz y animado cuando nos va bien en todo sentido, pero no es tan fácil cuando decae el ánimo y parece que todo el mundo quisiera deprimirnos. Es entonces cuando uno más necesita aferrarse de Dios para no abandonarse a la duda y a la depresión. Cuando estemos en la hondanada, elevemos la vista y subamos de nuevo a las alturas. El camino de regreso habría sido más corto que el camino que tenía por delante, pero Dios no reconvino al profeta ni le ordenó que volviera sobre sus pasos. Este viaje no había sido ordenado por el Señor, sino por Elías. Sin embargo, los ángeles de Dios no abandonaron al profeta y, por el contrario, lo ayudaron en su camino. La provisión de alimentos sirvió para reanimarlo y le dio fuerza para los difíciles días que tenía por delante. Aunque Elías había cometido una falta, el Señor no lo rechazó, sino que procuró que recobrara la confianza de modo que pudiera llevar a cabo su valiente obra para Dios. Fin de la cita. Así como el Señor no rechazó a Elías cuando la fe de éste flaqueó, el apóstol Pablo también exhortó a los hebreos para que no abandonaran a los miembros que estuvieran cansados, tristes y desconsolados. Los animó a avanzar juntos, a darse ánimo mutuo, a alimentar a los que tuvieran hambre y a visitar a los que estuvieran presos. El amor verdadero tiene el poder de animar a los que están desfalleciendo. Practiquemos este secreto de amor y veamos la gloria de Dios en nuestras relaciones familiares y eclesiásticas. La matutina Alza tus ojos, del capítulo del 15 de junio, titulada Hoy, párrafos 3 y 4, dice lo siguiente: Jesús nunca se mostrará desatento, despiadado o cruel con sus hijos. Por lo tanto, nunca debemos mostrar desconfianza o falta de fe. Tan fuerte es el amor de Jesús que controla todos los afectos de su naturaleza y emplea todos sus vastos recursos para hacer bien a su pueblo. Su amor es perdurable, sin mudanza ni sombra de variación. No deshonremos nunca a Dios dedicando todas nuestras energías a nosotros mismos, fijando nuestra atención sobre nosotros y teniendo constantemente en vista nuestro propio beneficio. Contemplemos a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. No hagamos como hasta ahora. No nos angustiemos por las supuestas cargas del mañana, sintiéndonos miserables. Desempeñe animosamente sus deberes de hoy. Hoy debemos tener fe. Hoy debemos confiar en Jesús. Hoy puedo mirar a Cristo y vivir. Hoy puedo poner mi confianza en Dios. Hoy descansaré en quietud y paz, mantenida por el poder de Dios. Diga: hoy glorificaré al Señor, teniendo ánimo y sintiéndome feliz en la seguridad de su amor. Lección para el día jueves 30 de diciembre. En estos últimos días. Hebreos 10, 25 y 36 al 38. No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Siendo que la vida es tan corta y pasa tan rápido, Dios tuvo a bien predicar la urgencia de su venida en cada época. En ese sentido, todos los seres humanos hemos vivido en los últimos días. Toda nuestra vida transcurre muy cercana al día del juicio, porque pronto morimos. Aunque vivamos 100 años, realmente 100 años es poco tiempo, comparado con la eternidad de Dios. Y como nuestra vida es corta, es fugaz, es pasajera, debemos aprender a vivir con la vista puesta en Jesús, quien nos ofrece la salvación, pero también con la vista puesta en su venida, en el día del juicio. La palabra congregarse significa reunirse, agregarse a un cuerpo común de personas. En estos últimos días, debemos vivir unidos a Cristo, y para estar unidos a Cristo debemos estar congregados o reunidos en su cuerpo, que es la Iglesia. El apóstol llama la atención de los hebreos creyentes en Cristo de que la historia atestigua que cuando el pueblo estaba cerca de entrar a la tierra prometida, justo se descuidaron y se fueron tras las vanidades de sus corazones. Aconseja al pueblo de Israel moderno a no repetir la historia. Falta muy poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros debemos ser de aquellos que no retroceden, que no se vuelven atrás, sino de los que tienen fe y perseveran en Cristo para preservar sus almas. El comentario bíblico nos dice, no descuidando el congregarnos. El autor aquí se refiere a las reuniones de los cristianos con el propósito de rendir culto y para animarse mutuamente se celebraban en los hogares de los creyentes. Es evidente que algunos descuidaban la comunión con sus hermanos en las reuniones de culto y devoción, lo cual los perjudicaba. Su manera de obrar descuidaba el consejo del versículo 24 de animar a los creyentes al amor y a las buenas obras. Debido a la tensa situación política que había cuando se escribió Hebreos, algunos podían haberse ausentado por el temor de incurrir en el desagrado de las autoridades civiles y quizá de ser castigados. Otros se ausentaban de los servicios religiosos por descuido o indiferencia. Las palabras de exhortación animan a otros a mantenerse firmes y a que su fe permanezca sin fluctuar. Los que están firmemente establecidos en la fe nunca deben olvidar que algunos de sus hermanos en la fe pueden estar pasando por momentos de duda y de desaliento. Saber hablar palabras al cansado podría ser el medio en la providencia de Dios para hacer volver a un pecador del error de su camino, para salvar de la muerte un alma y para cubrir multitud de pecados. A medida que aumentaran las tribulaciones, dificultades y persecuciones, la exhortación y el ánimo mutuos proporcionarían un beneficio aún mayor. El peligro que amenazara la seguridad personal que podría presentarse al asistir a los cultos públicos sería ampliamente superado por el valor y la fortaleza que infundiría la comunión cristiana. La expresión «veis que aquel día se acerca» sin duda se refiere a la amonestación de nuestro Señor en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La pregunta de los discípulos y la respuesta de nuestro Señor abarca tanto la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo,
Es posible que el autor también estuviera anticipando los funestos acontecimientos de este año, pero como es evidente por el contexto, en primer lugar está pensando en la segunda venida de Cristo. Fin de la cita. El apóstol Pablo llamó la atención de los hebreos al hecho de que ellos también estaban viviendo en los últimos días. Y como lo decíamos al principio, Dios quiso que todos sus mensajeros presentaran el mensaje como si la venida de Cristo estuviera demasiado cercana para su tiempo, porque en cierta medida esto es cierto, ya que todas las generaciones pasan muy rápido, y lo próximo que cada generación verá, después de cerrar los ojos en la muerte, será la venida de Cristo, sea para salvación o sea para enfrentar el juicio definitivo, la condenación del pecador. Por ello, todas las generaciones, cuando se levanten, dirán definitivamente: los predicadores tenían razón. Cristo venía pronto. Así ninguno tendrá excusa. Todos se dieron cuenta de que los tiempos eran cortos y de que Cristo venía pronto a salvar y a juzgar. Dice el Espíritu de profecía en la matutina a fin de conocerle, capítulo del martes 7 de diciembre, siempre más brillante, último párrafo. El pueblo de Dios del tiempo del fin no ha de elegir las tinieblas antes que la luz. Debe buscar la luz, esperar la luz. La luz proseguirá brillando cada vez con mayor intensidad y manifestará cada vez más claramente la verdad, tal como es en Jesús, para que los corazones humanos y los caracteres humanos mejoren y se disipe la oscuridad moral que Satanás se esfuerza por traer sobre el pueblo de Dios. Al acercarnos al tiempo del fin, se necesitará un discernimiento más agudo y más claro, un conocimiento más firme de la palabra de Dios, una experiencia viva y la santidad de corazón y de vida que debemos tener para servirle. Lección para el día viernes 31 de diciembre, para estudiar y meditar. Para estudiar y meditar vamos a tomar la matutina en los lugares celestiales del 8 de diciembre, titulada Cuidado con los engaños satánicos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Necesitamos una firme confianza en Dios si deseamos ser guardados del poder de los elementos satánicos. Si nos mantenemos unidos a las enseñanzas de la palabra, las verdades de esa palabra serán nuestra salvaguardia y nos mantendrán a salvo de los errores de estos últimos días. Necesitamos la verdad, necesitamos creer en ella. Sus principios se adaptan a todas las circunstancias de la vida, preparan el alma para el deber y la fortalecen para la prueba. Ostentan la marca de su divino autor, ejercen una influencia protectora sobre todos los que son puestos en contacto con ellos. La terquedad natural del corazón humano resiste la luz de la verdad. La orgullosa estima de su opinión conduce a la independencia de juicio y a la adhesión a las ideas y a las filosofías humanas. Algunos se hallan en constante peligro de abandonar la fe por un deseo de originalidad. Desean hallar alguna verdad nueva y extraña para presentar, tener un nuevo mensaje que dar al pueblo, pero tal deseo es una trampa del enemigo para cautivar la mente y apartarla de la verdad. El Señor desearía que los que comprenden las razones de su fe descansen en su confianza en que aquello por lo cual han sido convencidos es la verdad, y que no se vuelvan de la fe por la presentación de sofisterías humanas. En estos últimos días necesitamos una fe grande y creciente.
Necesitamos ser arraigados en la fe por un conocimiento y una sabiduría que no provengan de ninguna fuente humana, sino que se hallan solo en las riquezas de la sabiduría de Dios. Los que han aceptado la verdad del mensaje del tercer ángel se han de mantener firmes por la fe, y ésta los retendrá para que no sean llevados a las supersticiones y a las teorías que los separarían entre sí y de Dios. Nuestra recepción de la verdad que tenemos como adventistas del séptimo día no fue una experiencia casual. Se la alcanzó mediante oración ferviente y estudio diligente de la palabra inspirada. El Señor quiere que andemos y trabajemos en perfecta unidad. Fin de la cita. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, gloria a tu nombre para siempre. Gracias por esta primera lección del primer trimestre del año 2022. Danos esa conciencia plena de que vivimos en el último tiempo. Ayúdanos a ser plenamente conscientes de nuestra responsabilidad de prepararnos aceptando tu palabra, guardando tu verdad y predicando con poder tu evangelio eterno. En tus manos pongo a cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que en sus vidas se haga tu perfecta voluntad y para que las peticiones que ellos guardan en su corazón y las presentan diariamente a ti mediante la oración, puedan ser respondidas de acuerdo a tu perfecta sabiduría y voluntad. Gracias porque en ti encontramos salvación eterna y gracias porque nos fortaleces y en medio de la prueba tú estás con nosotros y nunca nos dejas solos. En tu mano está nuestra vida, que se haga tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a dejarnos tus amables comentarios y a compartir este mensaje con tus contactos. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.